Bien. Hola chicos. Miren, en este video preferí hacerlo yo para que tuvieran una explicación de cómo es el cálculo de resistencia equivalente, variación de voltaje tanto en circuito en serie como en circuito paralelo. Lo voy a tratar de hacer lo más simple posible para no complicarnos con algunos cálculos, sino que tengan una noción a través del cálculo también de las características de un circuito en serie. Por lo tanto, te las voy a nombrar rápidamente. La gracia de los circuitos en serie es que la corriente, que lo voy a simbolizar en rojo, solo sigue un camino. Ya sigue el mismo camino. Aquí sigue el camino, sigue el camino, sigue el camino. Esa es la corriente, el flujo de electrones, ¿cierto? Hasta volver a la fuente de poder. Entonces, una característica de los circuitos en serie es que la corriente tiene un solo camino. Segunda característica, en los circuitos en serie, las resistencias, ya en este caso R1 y R2, son consecutivas, van una después de la otra, ¿ya? Esa es una característica. Y las resistencias cierran el circuito. Significa que si yo saco o corto una resistencia, por ejemplo, si es un fusil y ese fusil se quema, el circuito se apaga. Ya, si yo retiro cualquiera de las dos resistencias, el circuito se apaga. Y la tercera característica es que cada resistencia sufre una caída de voltaje, que es lo que vamos a calcular ahora. Por lo tanto, la suma de la caída de voltaje en R1 más R2 debe darte el voltaje total. Bien. Atendiendo a eso, entonces, para poder calcular utilizando la ley de Ohm, vamos a determinar la intensidad, ¿ya? Porque el voltaje ya lo tengo. Ya sé que el voltaje total es 12 volts. Por lo tanto, voy a determinar la intensidad total. Toda la corriente que circula por el circuito. Bien, pero para eso necesito lo que es resistencia total. Y la resistencia total para circuitos en serie basta solamente con sumar, en este caso, R1 más R2. ¿Ya? Si tuviese más R3, R4, R5, las van sumando y las van sumando. Por lo tanto, nuestro primer cálculo es la resistencia total. Para este circuito sería de 4, la R1 sería de 2 ohm, ¿cierto? Más 4 ohms. Por lo tanto, la resistencia total es de un valor de 6 ohmios, que ese es el símbolo para ohmios. Bien. Y la intensidad total, para que ustedes lo recuerden, lo hacemos con la ley de Ohm. Y la ley de Ohm dice que la intensidad es igual al voltaje partido de la resistencia. Por lo tanto, la intensidad total sería igual al voltaje total, que es 12, partido de la resistencia total, que es 6. Por lo tanto, la intensidad total me quedaría como 12 volts dividido la resistencia total que ustedes calcularon, que es 6 ohmios. Por lo tanto, la intensidad total o la corriente que circula por este circuito en serie es de 2 amperes. ¿Ya? De 2 amperios. Entonces tengo la resistencia total, 6 ohmios, y tengo la intensidad total, que son 2 amperios. Bien, ahora, si yo quiero saber cuánto fue la variación de voltaje en cada una de las resistencias, como sabemos que las resistencias tienen voltajes distintos, por lo tanto, cuando yo siempre pregunto, chicos, ¿el circuito eléctrico de una casa es en serie o es en paralelo? Entonces los chicos empiezan a pensar, bueno, si fuera en serie, se quemara una ampolleta de la casa, quedaría sin corriente en toda la casa. Eso no ocurre. Y lo otro es de que las tomas de corriente son de 200 volts. O sea, significa que hay una igualdad de voltaje, cosa que no la tiene el circuito en serie. Por lo tanto, el circuito doméstico de nuestra casa es en paralelo. Bien, ahora vamos a ver las caídas de los voltajes. Para eso voy a ver la variación de voltaje en R1. ¿Ok? Y después voy a ver la variación de voltaje en R2. Si ustedes utilizan la ley de Ohm, me queda que para calcular voltaje, y le voy a llamar voltaje en R1, vale simplemente con multiplicar la resistencia 1 por la intensidad total.
Por lo tanto, el voltaje en R1 sería igual a la resistencia 1, que es 2 ohms por la intensidad total, que nos dio un valor de 2 amperios. Por lo tanto, el voltaje en R1 sería 2 por 2, 4 volts. Bien, en este momento yo puedo calcular para R2, aunque no tenga mucho sentido, porque yo les dije que la caída de la suma de la caída de voltaje debe dar el voltaje total es 12. Por lo tanto, yo sé que el voltaje en R2 debe ser 8. Porque 8 más 4 me da 12. Pero calculémoslo. El voltaje en R2 sería entonces la resistencia 2 por la intensidad total. Por lo tanto, el voltaje en R2 sería R2 son 4 ohms y la intensidad total 2 amperes. Por lo tanto, el voltaje en R2 es igual a 8 volts. ¿Bien? Entonces yo sé que 8 volts más 4 volts me da el voltaje total, que es 12. Y así se caracteriza a través de cálculo y a través de identificar cada una de las características de los circuitos en serie.